oficialmente. Bueno, Okay. ¿ya estamos? ¿Todos le dieron Buenísimo. continuar? Si no, no graba. Yo ya le di continuar, sí. Ya, yo ya. Muy bien, Perfecto. perfecto. Pues bienvenidos a todos. Estamos, como siempre, con experimentos nuevos y les doy oficialmente la bienvenida a nuestro experimento bastante serio sobre el tema de identidad cultural, diversidad, racismo y antirracismo aquí en México. Y la idea de esta serie viene de pues la orientación o la ubicación de la Asociación Mexicana en el contexto mundial ahorita, Sí. de tomar conciencia de la influencia de los procesos postcoloniales Sí. en los seres humanos, del racismo internalizado, externalizado, Sí. de las fuerzas sociales que muevan las estructuras y que terminan moviendo las personas, muchas veces hacia la marginalización. Entonces, nuestra idea es invitar a abrir un diálogo donde, pues normalmente se dice que aquí en México no hay racismo, pero diríamos en Gestalt que está fuera de conciencia, porque como en todas partes del mundo lo hay. Entonces vamos a explorarlo con todo respeto, con sencillez, con suavidad, Sí. pero sin quitar el ojo de, pues, de la idea principal, que es aceptar que aquí tenemos procesos sistémicos y individuales de racismo abierto o encubiertos, y de poner nuestro granito de arena en nuestra propia conciencia para luego poder tomar esto en cuenta en el ámbito de la psicoterapia. Entonces, con esa pequeña introducción, pues les doy la bienvenida a los ponentes de hoy, que para mí es siempre un placer conocer por primera vez en realidad a Delia Sandoval y volver a encontrarme con Eduardo Rubio. Entonces, yo les voy a pedir que ustedes se presenten y les cedo todo el espacio. Gracias, gracias, Muchísimas Heather. gracias. Buenos días. ¿Comienzo, Lalo? Sí, adelante. Nada más les voy a pedir a los participantes en general que al menos que vayan a participar o que se lo pidan los ponentes, que mantengan en silencio los micrófonos y, de ser posible, eviten utilizar el chat, al menos que sea para mandarme un mensaje como administradora para algún detalle en particular que sea urgente. ¿Okay? Muchas gracias. Pues muy buenos días a todas y todos. Es un placer para mí estar aquí. Brevemente me presento. Soy licenciada en psicología. Como les comentaba, estudié en Puebla, en la Universidad de las Américas en Puebla, y estudié la especialidad en psicoterapia Gestalt en el Instituto Humanista de Psicoterapia Gestalt en Lomas Verdes, en la Ciudad de México. Y pues siempre ha habido un interés en mí por hacer algo de psicoterapia en zonas vulnerables, intentando llegar a estas poblaciones que a lo mejor a veces es difícil que ellos tengan acceso a la salud mental. Y entonces pues ha habido un interés ahí, como una inquietud, y me he estado moviendo bastante, como en esta búsqueda de ayuda, me he estado moviendo bastante. Comencé en Veracruz, como les compartía. Después estuve un tiempo en Guerrero, en Acapulco, trabajando con personas que habían vivido violencia social por el crimen organizado y una situación de desaparición que hay muy fuerte allá en Guerrero. Y lo último que hice, y es lo que vengo como a compartirles, que es lo que venimos Lalo y yo a compartir, es como el resultado del trabajo que tuve con población migrante en la zona de Reynosa, en la frontera norte. Tanto Reynosa como Matamoros fue lo último que estuve realizando, una población muy compleja, muy moviente, muy dolida. Y pues bueno, ya creo que en el transcurso de la plática iré compartiendo con un poquito más las experiencias y lo que un poco surgía en ese momento. Tuve la fortuna de conocer a Lalo porque inicié un proceso de supervisión y entonces ahí fue donde nos encontramos y empezamos un poco como a construir eso que hoy venimos a presentarles, ¿no? Es como esas cosas que se construyen sin tener esa intención de construir algo, pero se fue co-construyendo, ¿no? En esas sesiones y en esos encuentros que teníamos y en ese apoyo que él me brindaba, porque en realidad creo que para mí ellos eran mi ground también. Mis supervisiones eran parte del ground. Entonces es un poquito lo que, de esta manera como me presento. Lalo.
No, pues un placer, Delia. Muchas Gracias gracias, Lalo. por estar ahí. Gracias, Heather, por esta iniciativa. La verdad creo que, eh, como tú dices, ¿no? Con suavidad, pero con firmeza, ¿no? Entrarle como a estos temas. Bueno, así brevemente, pues soy Eduardo, y así me gusta que me llamen, Eduardo. Yo estudié primero filosofía, luego estudié una especialidad en psicoterapia gestal y estoy terminando la maestría en psicoterapia gestal. Y pues digo, principalmente doy consulta privada, trabajo con grupos y parte de lo que hemos venido haciendo, Claudia Fernández, una colega, y yo, es abrir grupos de supervisión en línea y pues desde ahí fuimos como conociéndonos con Delia. Y también parte de lo que ha sido como un interés es como la dimensión o la intervención, como le llama Iñaki en España, como la intervención social de la Gestalt. Yo la verdad es que esto que hemos ido construyendo con Delia, yo vengo aprendiendo con Delia, ¿no? Vengo aprendiendo de ti, Delia, y de tu experiencia, Gracias. que a mí me impactó muchísimo cuando me impacta y me impactó conocerte y todo lo que haces. Entonces, más bien, yo estoy aquí como aprendiz contigo, Muchas ¿no? gracias. Y pues fuimos construyendo pues esta platiquita, esta conversación que queremos tener con ustedes. Pero pues la verdad yo vengo aquí a aprender de tu experiencia, Delia, también, ¿no? Muchísimas gracias. Y como co-construir con el grupo que está acá. Claro. Entonces, a mí me parece como muy rico, seamos los que, y es más, voy a hablar en femenino, seamos las que seamos, ¿no? Y ahí me incluyo, ¿no? Somos las, ¿no? Y está bien, no esto de los y las, ¿no? Pues somos las, hay mayoría de género y finalmente soy la persona también y para mí está muy bien así, ¿no? Entonces, eso, como co-construir con quienes seamos, co-construir en algo que me parece que está mucho más presente en México de muchas maneras, que es los fenómenos migratorios, ¿no? O sea, cada vez que lo pienso más, pues la migración está ahí todo el tiempo, ¿no? Y de alguna manera tenemos como interacción con personal, perdón, con personas migrantes, con poblaciones migrantes, ¿no? Claro. Todo el tiempo, creo yo. Entonces, bueno, desde ahí es como nuestro interés de cuando tú invitaste como a estos seminarios, Heather, pensé mucho en Delia precisamente por esto, porque creo que el fenómeno de la migración nos pone como muchas interrogantes, muchas cuestionantes, ¿no? Al menos a mí, y es lo que queremos compartir, ¿no? Entonces, bueno, ese soy yo, me considero como muy inquieto pues con ganas de co-construir en grupo, ¿no? Creo que hay gente que quiere entrar, ¿no? Yo diría que pues fueran entrando, como, digamos, ¿no? Pero bueno, ¿cómo ven? Digo, Delia, no sé cómo ves, teníamos pensado ahorita hacer un pequeño como ejercicio e irnos a salas, pero no somos tantas, entonces Claro. creo que la sala pues es esta, ¿no? No tiene Exacto, caso, exacto. Sí, no no tiene tiene caso caso. hacer No, no, salas, no, ¿no? para nada. Pero bueno, algo que nos parece importante decir es que a lo largo de lo que vayamos compartiendo aquí, porque
la idea es como abrir un diálogo, un intercambio de inquietudes, de experiencias y co-construir. Esa es la idea. Pero seguramente pues, se activarán muchas cosas en cada una de nosotros, ¿no? Se activarán, pues, quizá algunos temores, quizá algunos miedos, quizá, no sé, se pueden activar varias cosas en torno a, inclusive a experiencia propia de migración, ¿no? Creo que Exacto, creo pues que todas las que también estamos aquí hemos migrado. en algún Hemos momento de migrado en nuestra algún vida. momento, ¿no? Fácil o difícil, pero hemos tenido experiencia propia de migración. Entonces, pues ya desde ahí estará en el campo, pues, ¿no? Se activará en el campo la experiencia pues abiertos a eso, ¿no? Ahorita hablando con Heather al principio decíamos, bueno, sí se está grabando, pero igual hay cosas como muy personales que no necesariamente van a tener que compartirse, entonces, vaya, publicarse, ¿no? Entonces, con toda tranquilidad, poder también como abrir lo que se necesite abrir, ¿no? Entonces, Sí, para aclarar eso, sobre todo para Maribel y Elena que no estuvieron, uh-huh. Posiblemente más adelante publicaremos algunos cortos, o sea, pedazos, pero solamente de la exposición de los presentadores. Pero vamos a grabar la sesión o sea, en su totalidad para los otros ponentes de la serie, para Sí. que vean qué tipo de cosas se van moviendo y para dar continuidad a la experiencia. Pero si alguien quiere que su participación no sea grabada, nada más me dice, pausa la grabación, dices lo que tengas que decir y queda completamente sin registro. Buenísimo, buenísimo. Sí, y estos no, entonces aclaro, ninguna participación de los participantes será publicado en ningún momento. Buenísimo, buenísimo, sí. Es importante para que tengas como esa confianza de poder abrir lo que necesites abrir, ¿no? Claro. Elena creo que nos quiere compartir algo. Sí. Sí. Ay, bueno, primero, antes que nada, Heather, tú sabes que yo creo en tus proyectos. Sé que siempre son proyectos muy trascendentes. Yo por eso me inscribí hoy. Mi cuestión es que a las 11 tengo ya consulta, pero no quería dejar de estar, pues, de estar presentes y de tratar de estar lo más que pueda. Entonces, ahorita me voy a trasladar en auto, entonces, pues yo voy a apagar la cámara para poderme ir, pero quiero estar como en esta hora, pues como participando, ya sea oyendo alguna situación. Sí. Pero creo mucho en todos estos proyectos, conozco a Eduardo, a Desiree, a todos, y de verdad me impacta mucho lo que dice Delia. Comparto mucho eso porque, bueno, pues yo no he sabido cómo hacerlo. Yo he tenido la intención de trabajar gestal comunitaria aquí en mi zona y pues la verdad carezco de los recursos. He intentado y hago lo que puedo, como gotitas muy separadas, pero pues ahí voy. Entonces, para mí este tema es muy, muy interesante, muy importante. Todo lo que hace que he participado con la asociación ha tenido un impacto tanto personal como profesional. Entonces, pues aquí estoy en lo más que pueda. Gracias, Heather, gracias, Lalo, gracias, Delia y todos. Gracias, Elena. Muchas gracias, Elena, gracias. Por mí no hay problema y nos avisa Maribel que es una persona real, que era mi preocupación, por eso le había pedido que activara su cámara, pero está con actividades en su casa, pero no hay problema que permanezca de oyente, ¿verdad? Buenísimo. No, buenísimo. No, al perfecto. contrario. Muy bien, pues Y cuando quieras, Maribel, pues participar, pues nomás abres tu micrófono, ¿no? Sí, sin obligaciones, no sacamos a nadie. Sí, exactamente. Claro. Bueno, igual como para ir abriendo un poquito como el tema, ¿no? Justo la invitación que queremos hacerte un poco es como que traigas ahorita a tu memoria momentos importantes en tu vida en los que has tenido que cambiar de residencia. Pensábamos con varios cambios, pero vamos a tratar de recordar como momentos
significativos en tu historia, en tu vida, los que has tenido que cambiar, ya sea de una colonia a otra o de un país a otro. Y trae un poco a tu memoria un poco el contexto de este cambio. ¿Qué te hizo cambiar? ¿Cómo viviste este cambio? ¿Qué sentimientos fuiste experimentando? ¿Qué preguntas te hiciste? ¿Cómo fue tu experiencia de cambio de residencia? O tus experiencias, si es que traes 2 o 3 Claro. experiencias distintas de cambio, ¿no? Tanto el proceso de dejar tu residencia y moverte a otra, como llegar a ese nuevo lugar. Exacto. ¿Cómo fue tu llegada a ese nuevo lugar? Quizá miedos, quizá preguntas. ¿Qué otros sentimientos emergieron en ti? Trae un poquito a tu memoria como esos momentos de cambio de residencia, importantes y significativos para ti. Y toma tu momento como para traerlos de una manera como muy viva a tu memoria. Y cuando estén listas para compartir, igual podemos abrir. Sí, yo no diría una discriminación, pero un diferenciamiento, ¿no? No sé si Claro. es esta palabra que existe, pero Claro. Sí, Claro. es ser un latino en Europa. Tengo la Sí. pele clara, pero claro, yo tengo descendencia de esclavos, de indios, de españoles, de portugueses, de holandeses, de todo. Soy una mezcla, pero mi piel no es tan clara como la de Heather. Sí. Y no es que me miraban de manera distintas, algunos sí con curiosidad, otros con la mayoría sí con una intención de conexión, de conocer, de amor, de curiosidad, pero algunos sí, ay, no, ¿qué haces en mi país? ¿No? Sí. Claro. Uf. Sí. Y en México fue el país que más me recibió de brazos abiertos. Me acuerdo muy bien cuando llegamos en México, fue un viaje súper largo con niños, con perros, con toda la mudanza. Mi hija, que tenía en la época 10 años, bajando en el aeropuerto fue la primera, pues se sintió el calor, ¿no? Porque recibió el calor, sintióse mal y al mismo tiempo llegaron 10 personas, uno para ofrecer una silla, otro para ayudarle con la mochila, otro para ofrecer agua, y ese quedó así, wow, ¿no? No, fue algo muy, muy impactante para todos, ¿no? Incluso, y ella cita hasta hoy esa recepción. Sí. Algo que quiero como poner acá de todo esto que dices que me parece como muy movedor, Sinead, es también cómo vivo yo la migración o el movimiento tiene que ver con el otro, cómo me recibe el otro, ¿no? Tu experiencia en Europa ¿no? Es como muy diferente acá, ¿no? Claro. Cómo te mira el otro, cómo te conceptualiza el otro, sin decir cuál es mejor, pero son diferentes. O sea, sí tiene que... Define mucho cómo el otro me recibe. También. Claro, Es que es un tema claro. co-construido finalmente. Por supuesto. Co-construido, ¿no? Por supuesto. Okay. Wow. No, bueno, esto nos da como para 10 seminarios. Qué bárbaro. Qué bárbaro. Uf. Deciré, y les parece que vayamos moviéndonos un poquito, ¿no? Solo es como agregar a lo mismo que estaban hablando de lo co-construido, que no dejaba de pensar que es relacional, como todo. Así es,
Como Así es. Totalmente. todo este tema del racismo, cuando hablaba de yo no entendí por qué la otra Sí, persona pensó que yo era racista, si yo lo que quería era justo lo contrario, porque todo el sí, tiempo es relacional, ¿no? No nada más es de dónde vengo y de dónde quiero ir, sino es cómo tú lo recibes y de qué manera hacemos eso juntos y cómo sí, no es sí. nada más de un Claro. lado. Yo soy racista o no soy racista, sino soy racista o no soy racista dependiendo del contexto, de cómo El la contexto, perspectiva el de campo, Mm, el del campo. campo, campo, no ¿no? sé, Sí, Claro, era sí, lo que claro. quería sí. decir. Perfecto. Mm. Les agradezco muchísimo contarnos sus experiencias y cómo han vivido esta parte. Claro, Que bien interesante. Yo les claro. comentaba que yo vivía en Chiapas Ujú. y en algún momento que fui a visitar la comunidad de San Juan Chamula, Mm, en una festividad en la que solo estaba el pueblo de San Juan Chamula, no había, el único extranjero era yo con mi familia. claro. Y pasaron una serie de cosas ahí muy complicadas que no vienen ahorita al caso, pero yo estaba totalmente, las miradas eran, ¿qué haces aquí? Y tenía que ver con mi color de piel, del otro Claro, lado, ¿no? claro. Con mi color de piel y mi cultura, es decir, no soy indígena, ¿no? Ahí era yo el extranjero, ¿no? Claro. Y Sí, pareciera sucede. que lo otro no nada más es el color de piel, ¿no? Si lo otro también podría tener que ver con las costumbres, con lo que comes, con la manera como hablas, ¿no? Yo creo que de las muchas ciudades donde me he mudado, el norte para mí ha sido muy, impactante porque no eres de aquí, ¿no? Mm, Yo iba al supermercado y no sí, eres de aquí, ¿verdad? sí, Eres chilanga, sí, y sí, solo por mi tono de voz, ¿no? sí, Y era muy marcado. sí, Esa No es la eres de frase aquí. de todos los días. Sí, no Me eres de imagino aquí, que Sonair con el nombre también, cada que hago un sí. trámite, tú no no eres eres de de aquí. aquí. Y yo, ay, de Híjole, qué veras, fuerte, Y qué es muy fuerte. es fuerte, Sí. ¿no? No eres de aquí, otredad completa, Completa, señalada, sí, tachada. Sí. claro. sí, Y no, yo pues no tiene que ver con el color de piel porque somos enteramente iguales. Tampoco es que sea yo súper blanca ni súper morenita, pero no eres de aquí por la manera como hablaba. Pues vamos a compartir como el contexto migratorio de estas poblaciones vulnerables de las que hemos venido, bueno, con las que trabajé, que ahora que las escucho me parece que todos en algún momento terminamos estando muy vulnerables de alguna manera, ¿no? Entonces, si me pasas, queríamos como encuadrar un poco qué significa la palabra migración a través de esta organización, que es la Organización Internacional de Migraciones. Conforme hacíamos el trabajo, descubrí que hay pocos organismos que regulan o que apoyan a la población migrante. Y algo que nos llamaba, no es aquí en esta definición, ahorita paso a la siguiente definición, pero ah, pareciera que la población migrante es una población que sabemos que existe, que sabemos que está, pero también en algún momento se convierte como muy invisible, ¿no? Entonces, migración como tal es moverte de un lugar a otro y no tiene que ver con una situación legal o ilegal, sino simplemente movernos. Ahorita lo que compartíamos era bien interesante, donde todos en algún momento pareciera que nos hemos movido, ¿sí? Algunas causas, si me pasas la otra, Lalo, algunas causas que yo observaba por lo que la gente se movía eran por situaciones políticas. Venezuela es un ejemplo muy clarito, ¿no? En Venezuela hubo un gran desplazamiento de personas por su situación política. Otra causa importante son causas culturales. Mucha gente que viene de África han sido por causas culturales, por causas de racismo, por causas de etnias. La otra causa que nosotros colocamos aquí son causas religiosas, por supuesto. Ah,
algo socioeconómicas, el trabajo. Muchas de las personas que viajan de Centroamérica para Estados Unidos es una situación de muy poca posibilidad de trabajo. Otra causa, familiares, sobre todo con los niños. Muchos de los niños que migran o que vienen no acompañados y que cruzan territorio mexicano tiene que ver con encontrarse con sus papás en Estados Unidos. Entonces, estos motivos familiares por los que los niños migraban es que no he visto a mis papás en 10 años y quiero irlos a ver, ¿no? Entonces era como la causa familiar que más encontré yo. Otra causa eran las guerras, por supuesto, y la violencia, y la violencia social, por supuesto. Fíjense que México es un territorio bien interesante porque México, aparte de que somos este gran puente, pues también México tiene muchos migrantes que quieren cruzar Estados Unidos por temas de violencia social y en general, pues muchos catástrofes generalizados como pueden ser inundaciones, pueden ser situaciones ambientales que también generan la migración, ¿sí? No sé si alguien quisiera como compartir alguna otra causa. Creo que ponemos como en general las causas que yo vi como en terreno, que era lo que sucedía. Y las que fueron compartiendo cada una, ¿no? Como Exacto. desde su experiencia, ¿no? Que algunas pueden estar acá, pero puede haber otras. Por Yo nada supuesto. más señalaría que estas son causas de migración forzada, que es Exacto. muy diferente a la migración voluntaria, Así es, privilegiada mía, así es. de, Exacto. quiero ir a estudiar o quiero experimentar una cultura nueva. No es Claro. porque ya no tenga casa o porque si me quedo aquí me matan. Exacto. Creo que la característica, y esto quiero sí resaltarlo, es una migración forzada, algo que me está orillando a huir, ¿no? Como forzado a huir de alguna situación o de alguna problemática social que podemos ver en contextos así. Y vamos a hablar así como muy en general del término migrante, y algo que nos llamaba mucho la atención del término migrante es que es un término que no está definido dentro del derecho internacional, y entonces esto origina que el migrante tenga muy pocas posibilidades pues, de una regularización y de ser reconocido y que cuente con privilegios. Entonces, pareciera que estas migraciones forzadas implican también como una violación a los derechos y que, es muy difícil que alguien los regule o que alguien los pueda proteger. Entonces, cuando por ejemplo, yo me encontraba a veces en terreno y había muchísimas violaciones de las que poco podíamos hacer. Contábamos con un trabajador social, pero había muchas veces que era muy difícil apoyar como en esta situación. O sea, yo apoyaba en el área de la salud mental, pero como en una situación más legal, por así decir, era complejo. Y ahorita precisamente íbamos a tocar el tema, existen muchos tipos de migrantes. Está el migrante interno, que es, bueno, me voy de mi ciudad donde nací y me voy a trabajar al estado de Puebla, pues es un migrante interno con muchos recursos y me cambio de ciudad. El migrante internacional que dice, bueno, me están ofreciendo un trabajo muy bueno en Estados Unidos y me voy con todos mis recursos y me voy a a otro país, ¿no? De forma legal, de forma regular. Pero está el migrante irregular, que es con el que trabajaba yo, que es esta persona que tuvo que salir huyendo prácticamente, donde no tiene todos los recursos, donde no hay una ley que lo ampare, donde tampoco es que más bien sale huyendo de su país de origen por violencia, llega a más violencia, encuentra muchísimos obstáculos para poder atravesar, y este es el migrante irregular. Y hay Perdón que te interrumpa tantito, Delia. perdón. Porque ahorita con lo que cada una fue compartiendo de su experiencia, todo esto entra en juego. Ahora vamos a ponerle el tema de lo forzado, o sea, es como todo esto y la parte como irregular, con una condición de todo esto que estás diciendo, ¿no, Delia? De poca Exacto. protección. Exacto, como es esto que hablábamos de este sentimiento de lo otro, más lo forzado, más la violencia,
más la violación de mis derechos, o sea, es como una serie de factores que es lo vulnerable de lo vulnerable de lo vulnerable. Y hay una definición que me parece muy interesante, que es el transmigrante, que es esta persona que va atravesando este territorio de manera ilegal, pero no es su territorio meta. Entonces, México, indiscutiblemente, está lleno de muchas personas transmigrantes, desde que llegan a frontera sur, todo el transcurso de la República Mexicana, hasta llegar a la frontera norte, y bueno, en la frontera norte se encuentran con muchísimos obstáculos. Y algo que para mí era, creo que desde lo personal y profesional, para mí lo más doloroso fue encontrar, que aquí lo pongo en este recuadrito, que yo lo pongo como los más solos, los niños y niñas adolescentes viajando no acompañados, migrando, con estos elementos que hablamos, ¿no? Estos elementos de manera forzada, buscando a sus familiares, encontrando también quizá un mejor futuro, y muy doloroso ver a estos niños totalmente desprotegidos, aún más porque son menores de edad. Entonces, también las instancias en México, porque llegan a veces si es que son deportados, pues llegan a instancias del DIF donde pues no son lo mejor tratados o lo mejor acogidos, ¿no? Entonces, es una situación muy, muy vulnerable. A mí creo que de lo más doloroso que acompañé fueron a los niños y sobre todo adolescentes que habían sido deportados, que no los habían, pues que ya no lograron pasar a la frontera y entonces los regresan a su país de origen. ¿Algo quieras decir, Desiree? Ay, sí, sin querer interrumpir, sino más bien sumando, No, me hacían reflexionar que de repente tenemos esta postura más bien individualista que no comprende lo sistemático de esta inequidad y de esta violencia que que experimentamos todos, pero que ciertas personas mucho más. Y entonces decimos comentarios, creo sin querer, como de, bueno, pero hay otros modos, ¿no? Bueno, pero yo también pues he sufrido cosas y yo también he sobrepasado, no tendría que ser así, ¿no? En cuanto a hacerlo ilegal o en cuanto a incluso tener que robar o aceptar una violación o como para poder llegar a ese lugar, ¿no? Y claro. creo que esto es por nuestra ceguera de lo sistemático que es el racismo con respecto a la migración, ¿no? A nivel global y no tanto como un tema comunitario o individual, ¿no? De ciertas personas. Entonces, lo quería mencionar porque me lo hicieron como pensar mientras hablaban de tantos factores tan complejos que no dependen de la vida individual de alguien. ¿No? Totalmente, y sí, claro. Estoy muy de acuerdo contigo. Creo que a veces nos hace falta esta mirada de campo y nos centramos como el migrante que solo veo en la parada de mi cruce del semáforo y solo me quedo con esa idea, ¿no? Creo que también hay mucha desinformación. Las noticias solo hablan las caravanas migrantes que taparon la carretera. Creo que es un contexto más amplio, no nada más es la caravana que tapó la carretera. Es un contexto muchísimo más amplio. Entonces, esta mirada de campo nos hace falta como terapeutas y como sociedad, me parece, ¿no? Porque pues estamos inmersos también en este campo migrante. Así es. Y México juega un papel súper importante porque México es un puente donde recibimos a muchísimas personas, recibimos haitianos, africanos, muchos venezolanos, centroamericanos, colombianos, es la infinidad de personas que recibe México y bueno, yo no me voy a meter en temas de políticas públicas porque las desconozco, pero sí de verdad es como muy indignante mirar la violación a los derechos. A mí me indignaba mucho y pues hacía lo poquito que podía hacer. La verdad tampoco es que Mm. hay veces que quisieras intervenir más, pero pues no puedes hacer mucho, ¿no? Voy a hablar de estas condiciones en particular que me parece, aparte de que están migrando, están forzados a huir y han vivido mucha violencia. Entonces, el tema de los desplazados, hoy en día podemos ver que hay muchísimas situaciones de desplazamiento forzado, sobre todo en regiones dentro de la República Mexicana,
lo que yo observé era Guerrero y Michoacán, donde comunidades enteras se desplazaban a otro poblado para salvaguardar su vida, porque pues las iban a matar, mucho por situaciones del crimen organizado. Era lo que yo observaba, ¿no? Entonces, estos movimientos de grupos de personas que están siendo forzadas literal a huir y a dejar su lugar de origen, me parece sumamente complicado y doloroso. Y en el tema de los refugiados, pues este sí es como muy en específico, personas que, porque puede ser una sola persona que tiene fundados temores de que la van a matar, de que su vida está en peligro y está buscando un asilo en algún otro país, ¿no? Un tema de refugiados muy fuerte es ahora lo que sucedió en este país de Asia, la antigua Birmania, donde desplazaron a una gran cantidad de musulmanes de la etnia de los rohingyas. Entonces, es una situación donde también me parece que tanto las políticas como las personas que deberían de salvaguardar muchas veces como ni siquiera intervienen, o sea, ya como si se taparan los ojos, dicen, bueno, existe y ahí como dejan este tema, ¿no? Entonces, condiciones todavía más vulnerables, desplazados y refugiados. Que es parte de la migración forzada, la que decías, Heather, ¿no? O sea, estoy forzado a... Sí, ahí es todo el contrario de un privilegio Así es. racial, Exacto. es estar a punto de una limpia étnica, Así es. Exacto, una exacto. genocidio, genocidio. Un genocidio, exacto. Y en la otra lámina solo me gustaría compartir un poco del fenómeno del protocolo MPP, que es una ley, ahorita Perdón. sí, creo que esto es importante. En enero del 2019 sale una ley migratoria de Estados Unidos que la ley de lo que trata o este protocolo, conocido como MPP, Migrant Protection Protocols, lo que propone es que las personas centroamericanas que están pidiendo asilo en los Estados Unidos, mientras están haciendo el juicio o mientras están en este proceso de asilo, lo que les piden es que regresen a territorio mexicano. Y esto ha generado la formación de un campamento de más de 1,000 personas en la ciudad de Matamoros, donde viven en calle prácticamente, o sea, viven en unas lonas, ellos fueron construyendo ahí como el poblado, con lonas, con casas de campaña que les fueron donadas, y tenemos también esta problemática en territorio mexicano. Muchísima gente que ha sido retornada con esta promesa de vamos a hacer tu trámite de manera legal, pero no puedes estar en territorio norteamericano y tienes que regresarte a México. Y están varados, prácticamente pues están varados. Y aunado a toda esta situación, pues está COVID y ahorita pues están varados porque tampoco hay procesos legales para continuar su proceso legal migratorio. Entonces, siguen aquí en territorio mexicano de manera ilegal, sin poder hacer nada, porque tampoco pueden trabajar, tampoco pueden, pues más que esperar. Entonces, pues es una problemática bastante fuerte este nuevo protocolo, ¿no? Del que está ahorita como en vigor. Y para entrar, creo que hemos compartido un poco de este tema de xenofobia, de estas actitudes o prejuicios que tanto nosotros hemos hecho como también quizá en algún momento hemos sido parte, ¿no? De estos prejuicios o de estas como exclusiones a las que implica el hecho de moverte, tanto de manera irregular como de manera regular. En algún momento creo que nos hemos visto inmersos en este conjunto de actitudes o prejuicios que implican como este rechazo, como esta exclusión, como esto de lo que hablábamos de lo otro diferente. Y un poco la pregunta que queríamos lanzar es, ¿qué actitudes o acciones o creencias reconozco en mí que son xenófobas también, ¿no? Y que pueden influir en mi encuentro terapéutico o en mi encuentro con el otro, cuando estoy como teniendo estas prácticas
o me coloco frente a este momento de apoyo, pero yo también, cuáles son las ideas que yo tengo de la migración o de la gente que está migrando o qué actitudes yo tengo, ¿no? No sé si quieras agregar algo más, Lalo. No, igual como nada más como cada uno como detenerte un poquito y saber como hacer consciente de algunas actitudes, ¿no? Xenófobas, que quizá tenemos conscientes o inconscientes, pero que practicamos ante este encuentro de lo diferente, del otro diferente, ¿no? De aquel que tiene una cultura diferente a la mía, de aquel que tiene un lenguaje diferente al mío, una piel diferente a la mía. O sea, ¿cómo me coloco yo? Que también creo que es importante como, ¿qué me pasa a mí frente al otro que tiene un color de piel diferente al mío, o un idioma diferente al mío, o una cultura, ¿no? Yo quisiera, me voy a un cuestionamiento inmediato ante la formulación de tu pregunta, porque ¿por qué supongo que el otro es el otro? ¿Y por qué soy normal yo? Correcto. Soneira. Eso más o menos me remete a un tema en el slide anterior que me vino y que sí, y que me conecta con la condición de migrante de varias otras personas. Yo no sé si tú ves así, Helen, no sé si tú ves así, es que esa vulnerabilidad de no estar en tu país me da muchísimo miedo. Toda vez que yo pienso que tengo que ir a inmigración, independiente de en qué país sea, si no es el mío, me da un miedo porque yo tengo la presencia y la conciencia y sé que en cualquier momento, cualquier persona puede decir, no, ya no, claro, regresa ahora a tu país. claro, Sí. claro, claro. Eso sí es, y esa vulnerabilidad está adentrada, concentrada en un vacío. Y una vez, hay un artista que hace esculturas y su tema general es migración. Y es el perfil de una persona y por dentro es vacío, con una maleta y por dentro es vacío. Y desde que vi esa imagen, yo he tomado conciencia de mi vacío, es de no estar en tu lugar. Claro. Y claro que eso me influencia cuando estoy delante de un paciente que sí está en su país. Sí. Claro. Y sí me lleva a una humildad de decir, gracias por dejarme estar en tu país. Y sí es una vulnerabilidad. Sí, cómo no. Claro, por supuesto. En serio, yo temblo cuando tengo que ir a migración, independiente del tema que sea. Claro, claro, claro. No es porque me traten bien o mal, porque hay muchísima gente, o sea, hay muchos países que migración trata a gente bien, aunque muchos amigos digan que no es así, pero es el miedo inherente de saber que si me dicen no, tengo que regresar. Y la pregunta es, pues, ¿a dónde? Exacto. Si mis hijos son de Alemania y mi marido también, pero yo no. Voy a regresar a mi origen, que es Brasil, ¿no? Eso es algo que está muy presente y sí me da miedo. Claro, claro. Y de gratitud también al mismo tiempo. Claro, claro. Claro. Esto que dices es muy cierto, porque es como te vamos a regresar a tu país, pero tampoco en mi país hay ground, hay campo, hay nada. Ya no pertenezco tampoco ahí. Sí. Como esa sensación existe, o sea, tampoco estoy perteneciendo allá. Estoy pensando y me surge ahorita así como de bote pronto este pensamiento. No sé cómo lo escuchen, pero con esto que dicen ahorita, esta vulnerabilidad, si yo estoy en mi país, vaya, yo soy mexicano, nací en México y aunque me he movido de ciudad, ¿no? Sigo en México. Pues de alguna manera tengo una seguridad, vamos a ponerlo así, entrecomillado, Soneid, que tú no tienes, ¿no? O sea, a mí no me da miedo ir a migración.
¿no? ¿Por qué? Porque estoy en mi Claro. país. Entonces, me coloca, lo voy a poner entre comillas, estoy pensando así en voz alta, a ver cómo lo escuchan, como en una posición de poder frente a alguien extranjero. Por supuesto, por supuesto. Y qué tan consciente lo hago, ¿no? O sea, yo estoy en una seguridad ficticia, si ustedes quieren, pero de alguna manera simbólica o estructural, lo que sea. Pero hay una seguridad que tú me refiero al extranjero, pues, ¿no? O sea, y qué tanto lo hago como consciente, ¿no? Hablando del ser terapéutico, pero igual para cualquier otro encuentro, ¿no? Como si hay un, Claro. si hay un poder sobre el otro, o sea, yo tengo una seguridad que tú no tienes. No, esto que, Ahorita me mueve mucho ahorita esto. esto que comentas, Lalo, claro que hay una situación de poder. Claro. Entonces, yo recuerdo mucho al dirigente del albergue cuando se refería, no, es que los haitianos no son migrantes, no se comportan como los migrantes. Entonces, yo sí le pregunté como a qué se refería. Entonces, para él, el migrante que recibía dinero no era un migrante cualquiera como un hondureño que no recibía dinero. Y sí había, ¿no? Entonces era bien interesante cómo la persona que les daba acogida, porque pues era el dirigente del albergue, el que dirigía el albergue, tenía también una concepción muy diferente de cada uno de ellos. Entonces, todo migrante que recibía dinero de su familia, que tenía posibilidad de ir al supermercado y comprar algo, no era el migrante común y corriente que él conocía. Y esto a mí me generaba temor, ¿no? Porque yo decía, ¿cómo es posible que él, o sea, entre ellos hacen también sus distinciones? Me parece muy fuerte. Y entre ellos mismos, o sea, el cubano Sí. no quería a los de África y los de África ya no querían a los de Haití. Entre ellos mismos también van haciendo estas diferencias y estas exclusiones. Y me parece aún muchísimo más grave. O sea, de verdad un campo muy poco nutricio, muy violento en todos los aspectos. Correcto. Correcto. Y esto es a lo que le llamamos como el desplome del ground. Como no solo estructuralmente, sino también no hay un fondo relacional Exacto. que me sostiene, que me nutre, o está muy empobrecido, pues, ¿no? Debe haber algo, dado que estoy todavía ahí, aunque sea en el filo, pero estoy. Algo me sostiene, pero es un ground muy, muy pobre, muy, pues, desplomado, ¿no? Entendiendo ahorita, digo, sé que el término de ground puede dar para mucho, pero entendiendo ahorita como esa base o ese red, ese tejido relacional que sostiene y que nutre, y que en la experiencia migrante, y con esto que tú dices, Heather, ¿no? Como de los que están, ¿no? Cada vez más en la orilla, pues el ground cada vez es más empobrecido. Más pobre. Sí, queremos compartirles un testimonio que pertenece a uno de los pacientes que nosotros veíamos por parte de la organización. Y entonces, parte de Médicos Sin Fronteras también es hacer mucho advocacy y mirar, pues, un testimonio de una pacientita que tuvo. Venirme, decirle a los niños los vamos de Honduras, es porque mi esposo siempre me buscaba para maltratarme y todo. Me decía, te voy a quitar los niños y te voy a matar. Cuando yo llegué a la frontera de Honduras con Guatemala, ahí me dijeron, usted no puede pasar la frontera. Me dijeron que rodeara la frontera, rodeé por una montañita. Ahí vamos, dijimos, hasta donde Dios diga. Caminamos desde la frontera de ahí de Guatemala con México hasta Tenosique, Tabasco, caminamos. ¿Se oye bien? Día y noche caminábamos, bajo el sol, la lluvia y todo. Tuvimos 3 días para esperar el tren en el monte. Habían más de 1000 personas en ese tren, venían. Pero en Palenque se montaron una de gente que se llenaron todos los vagones. Y ahí un hombre desde que se mete, desde que entra, ya dice a tocarme a mí. Yo la niña grande yo lo traía escondida, no nos dejó, el tren tiene unos así, como ollas,
Ahí yo metí a las niñas, sobre todo a las grandes escondía más. Yo tenía miedo que me les fueran a hacer algo, que me las fueran a violar o algo, porque ya me había dado cuenta que habían violado, ¿no?, a unas niñas allá abajo. Pero el señor con el que yo venía, que supuestamente era mi guía, ese señor le había echado el ojo a mi niña. Dice la niña que la tocó. Y me dice, ¿y usted para qué se fue? Me dice, usted es la culpable que se fue. Me dice, usted nunca me hubiera dejado con ese hombre. Me dice, ¿por qué? Y decime, te tocó. Y ella me dice, es que yo no quiero ver a ese hombre nunca más en mi vida, pero ni en pintura lo quiero ver. Había otro hombre que nos daba refresco, que nos daba comida ahí en el trayecto del tren. Y entonces me dijo, coquetéele a ese hombre para que le dé comida. Porque... Y yo, por lo que me ha dicho la niña, que no la dejara sola, que le había tocado la mano, yo ya no quería ir a pedir tampoco. Vino él por unos cuantos pojos que el hombre le dio, me vendió a mí, a ese otro hombre. Me dijo que yo era de él, me dijo, y que tenía que bajarme de donde estaba yo y que fuera a hacer cosas con él porque yo era de él, me dijo. Y yo le dije que no hiciera eso. Y entonces él ya recapacitó y se volvió a subir su ropa. Estaba llena de miedo y digo yo, ¿qué voy a hacer? Los niños tenían hinchados los pies ya. Los venimos andando por todas las vías. Cuando llegamos a una iglesia, ándate para acá, iglesia. De ahí no salgas. Y dos muchachos se fueron hacia la orilla de la calle, que ahí estaban también a pedir, y de ahí se los levantaron. Y la muchacha quiso decir que no se iba, y entonces le dijeron que le iban a matar. Había un muchacho y le digo, usted, le digo, ¿por dónde van? Ya los vamos de aquí nosotros. Eran 24 hombres, era toda una mara. Llévenme, les digo yo. Gracias a ellos yo llegué acá a Coatzacoalcos. Ahí llegaba mucha gente que llegaba y que se iban, y llegaron dos que me enamoraron a la niña. Y uno de ellos entró al cuarto a las 2 de la mañana a querer abusar de ella. Y luego que me dice el hermano de los niños grandes, que me dice que mi papá va para allá. Vas a ver, te va a ir mal por verte llevado a los niños. Entonces dije yo, este hombre aquí me voy a encontrar. Yo mejor me voy de aquí, dije yo. Agarré un camión, me dijeron hasta Monterrey, de ahí en Monterrey, para Reynosa, me dijo un señor, agarré camiones para Reynosa, ¿para dónde va? Yo voy hasta donde Dios diga que vaya, digo yo. Y llegué hasta acá, porque nos han dicho que es muy peligroso aquí afuera. Hasta el mismo taxista los dijo, de volada, mamá, de volada, meta si se va a meter a esa casa de migrantes, me dice, porque aquí se la van a levantar. Me siento mal. Si yo me salgo afuera, ahí corren peligro, mucho peligro, dice. Me pueden secuestrar, me pueden agarrar por prostituirme a mí y a las niñas. O me van a agarrar a los más chiquitos y les van a rajar la panza delante de mí. ¿Yo cómo voy a soportar eso? Bueno, un poco ay, perdón, Adelante, adelante. un poco la intención de mostrar es un testimonio, ¿no?, de muchas de las personas que llegábamos a atender a las casas migrantes. Antes de continuar, quisiera saber cómo están. Dice Elena, qué fuerte. Elena. Qué dolor, qué fuerte y es real. He conocido personas que han podido escapar. Claro. Me recuerda, me resalta como la ubicación privilegiada. No es lo mismo estar en mi casa escuchando que pase el tren que estar en el tren. Sí, sí, claro, sí. claro. Y a mí el ser mujer, ¿no? Sí. Claro. La vivencia de la mujer migrante, de la madre migrante protegiendo a sus hijas de violaciones,
es algo que, por ejemplo, no es tan común escucharlo, aunque también en niños sí, pero en hombres hay mucha violencia, pero no hay tanto temor a ser violados. Claro. Que en las mujeres es incluso no solo un miedo, es como se asume, era lo que decía hace ratito, se Sí, asume que es un precio Ujú, que voy a pagar y que yo pagaría. O sea, yo sé que si yo claro. estuviera en ese tren y yo sí, estoy escapando y voy a buscar eso, yo accedería a una violación probablemente. mm, Mm, wow, Y, y eso es deplorable, ¿no? O sea, el claro. hecho de que sea tal nivel de impotencia y me lleva mucho al lugar de mujer, que creo que eso ya son otros temas, pero sí, es interseccional, ¿no? O sea, sí, el sí, ser mujer y el ser sí, madre sí, es bien diferente que el no serlo y sí, el ir sola o acompañada sí, Claro. y por todas estas construcciones que se asumen, ¿no? De si vienes sola, pues estás disponible, ¿no? sí, Claro. Eh, Mm, y en eso creo que si bien es muy diferente y no quiero compararme porque tengo muchos privilegios también, creo que en eso también me iguala con, con, sí, con ella, por ejemplo. claro, sí, sí. claro. Toca un poco una pregunta que teníamos como, que es esto, eh, como terapeutas, quienes ejerzamos como psicoterapeutas, ¿cómo me relaciono con el otro, con el migrante? Y a veces sabiendo que es un encuentro efímero, de un día, de media hora, no es un proceso, digamos, convencional, ¿no? A veces puede, Claro. a veces puede estar tal cual de paso y lo voy a ver solo un día o lo voy a ver 3, 4 veces y no más. Lo poníamos como en el sentido de terapeuta, pero en general, ¿cómo me relaciono con ese migrante? Y voy a ponerlo como desde esto que tú decías hace rato, Heather, sabiendo que yo soy el otro, sabiendo que yo soy el otro, o somos el otro, uno para el otro, pues, ¿no? Claro, ¿Cómo me relaciono con él? claro. Yo algo que quiero rescatar mucho, que creo que tocó Maribel y me parece sumamente Sí, importante, es que precisamente nuestro tema va como este derrumbe del ground sí, y cuando hacíamos el trabajo y reflexionábamos sobre estas experiencias, la manera como yo me coloqué como terapeuta frente a ellos, también creo que descubrí que algo que sí les queda de su ground es la fe y la espiritualidad. Y eso para mí fue muy impactante porque pese a tanto dolor, pese a tantas experiencias de trauma, pese a tantas situaciones de violencia, eh, la persona que migra de esta manera tan vulnerable sostiene su fe y su espiritualidad de manera inquebrantable. Y esto a mí llamaba muchísimo mi atención. Y otra cosa que llamaba mucho mi atención era como muchas veces las exigencias de mantenernos en el síntoma, de mantener, o sea, como a nosotros como terapeutas se nos exigía, ¿no? Mantente en el síntoma, trata de curar los síntomas y me generaba mucho ruido porque yo decía, va a ser más importante la relación y el que vuelvas a ser visible tú, el que yo estoy aquí para que vuelvas a ser visible, para que puedas hablar un poco del dolor que has pasado, eso me parecía muchísimo más enriquecedor. Entonces, son experiencias que creo nos tocan mucho de manera personal, de manera social, y que es una problemática que sí tenemos que mirar desde muchos contextos, ¿no? Eh, Algo que a mí también llamaba mucho mi atención es que ellos son muy bondadosos para recibir. En realidad ellos no buscan la atención en salud mental porque no hay como esa situación en su campo ni tampoco en sus necesidades, pero algo que me encantaba es que podía ir hacia ellos y podía ofrecer este espacio, como está, pues lo veía así como un pequeño oasis, ¿no? Como poder recibir una escucha, poder recibir unos oídos que están ahí para sostener un poco tu dolor, porque una realidad es que ellos siguen en movimiento, ¿no? Y eso era algo impresionante, o sea, no son personas que se van a detener, sino ellos continúan en movimiento.
y aún con la frontera cerrada, ellos continuaban en movimiento, ¿no? Se trasladaban y entonces dejaban de estar en Reynosa para ir a Tijuana o dejaban de estar en Reynosa para ir a Chihuahua o ellos siempre estuvieron en movimiento. Creo que es algo que pudiera como a base de conclusión, creo que era algo que el fenómeno que yo miraba mucho. Y algo que me he estado como cuestionando ahorita con todo lo que vamos compartiendo es, si lo pongo en mí, soy hombre, este, eh, con eh, blanco, aunque mis colegas norteamericanos me dijeron, no, tú no eres blanco, tú eres mexicano. Pero bueno, Un nuevo color. o sea, Es que eso tiene un nombre, se llama un whitexican. ok. Ah, O sea, Es un whitexican, pues un sí, mexicano blanco. que es un mexicano blanco, ¿no? Pero bueno, que para allá no es privilegio, para acá sí, ¿no? En fin, tuve la oportunidad de ir a escuelas privadas, a universidades privadas, de hablar 2 idiomas. Tengo muchas cosas y para las cuales no tuve más que nacer donde nací. Y eso me hace privilegiado, ¿no? Ahora, y la pongo como pregunta, como igual para seguir como, ¿no? Con esto del ground, eh, lo pongo así como pregunta, ¿esto me imposibilita poder ser ground para el otro? ¿O cómo desde esto que tengo en mi privilegio, lo hago consciente, pero me coloco ante el otro no desde mi privilegio? Que no me lo puedo arrancar porque es parte de lo que claro, soy, ¿no? claro. Pero sí hacerlo consciente y me coloco para ser ground. En este encuentro de 1 hora, media hora, 2 días, 3 días o 2 meses, depende en esta movilidad. Claro. ¿Cómo puedo ser un poco eso escucha, ¿no? No soy mujer, pero ¿cómo puedo recibir a una mujer que ha sido violada, por ejemplo? Sí, o sea, con esto que decías, decir, ¿no? En la experiencia migrante. Y no puedo recibirla o cómo puedo ser un ground para ella desde mi posición, ser hombre, ¿cómo? Whitezican, ¿no? Whitexican. Sí. Claro. Hombre, híjole, O sea, a mí me lleva tu reflexión a la palabra compasión así es, Claro. así es. y Claro. una empatía y una compasión. Y lo que Claro. diría Yontef es la inclusión Así es, de mí en Exacto. la experiencia del otro y del otro así es. en el encuentro Así es. conmigo. Creo Así que es. esto que decían, digo, primero pensaba, cuando pensaba en el título de su plática, Sí, me gustaba imaginar que era como, y creo que tiene que ver también con el tema que yo voy a compartir, sí, es esta caída de todos nuestros conceptos, incluso de la Gestalt. O sea, creo que ese sería el primer punto a trabajar, como no entrar desde ese lugar de soy psicoterapeuta Gestalt, sí, porque Claro. aquí siento que ya estamos sin querer poniendo todo sí, este conocimiento de cómo se supone que podemos ayudar al otro a mirar su experiencia desde el presente y hacerse responsable y qué chihuahua sé yo si eso es lo que necesita. Entonces, creo que lo primero que me viene a mí es con la compasión que menciona Heather y es desnudarme de todos mis títulos y de todo y luego hacerlo visible como lo dijo también al principio. Traerlo a la mesa y no asumir que pues el otro cacha o yo estoy cachándolo porque en mi interior lo siento, sino, Claro. oye, como hombre yo te escucho y yo me doy cuenta, ¿no? Que como hombre me pregunto cómo me necesitas o como una mujer de otra edad o como, no así sé, es, ¿no? así es. Claro. Cómo me requieres en este momento y Sí, quitarme toda la serie de sí, sí, desestructurarme, quitar el ground, ¿no? Para poder dejarme bailar
en un baile que desconozco y que vamos a descubrir, ¿no? Juntos, y que el otro trae el ritmo al final. Y suena muy como, muy abstracto, y lo decimos muchas veces, pero creo que llevarlo a la práctica implica quedarse muy, muy desnudos y muy, muy nerviosos, ¿no? De, ok, pero si no soy terapeuta gestal, ¿qué? Ok, compasión, pero entonces estoy haciendo bien la terapia, pero entonces, ¿no? Vienen una serie de cosas. Sí, yo creo que colocarme como Exactamente. psicoterapeuta es automáticamente un yo soy y yo tengo, Sí. Claro, y me posiciona. claro. Es una relación de poder. Sí. Y se vuelve una relación de poder totalmente. Sí. Yo estoy muy de acuerdo con Desiree, creo que es colocarte desde una parte más auténtica, más desnuda y ver qué sale. Y te puede, bueno, miren, en mi experiencia creo que pasó de todo, o sea, desde la confluencia de me pongo a llorar contigo hasta voy a poner la carne al asador con la experiencia terapéutica que pudiera haber tenido en ese momento. Y Y creo que el trabajo que realicé fue desde el corazón y desde decir, estoy aquí para acompañarte, y muchas veces lo hacía desde la intuición y no sé si era gestal, si era muy teórico, si era analizar las teorías del self o no, o si estar totalmente en la frontera del contacto, como mucho Gestalt lo dice, pero lo único que comprendo de esta experiencia que viví a nivel profesional es estar para ti y poder acompañar en este sufrimiento, y no podía, y me cuesta mucho trabajo cegarme a no ver el sufrimiento. Y me encantaría hacer más cosas, ¿no? Porque entonces me hace pensar en las pocas políticas públicas que existen, el a veces quedarnos como, no, mejor no le entro a ese tema porque ni siquiera sé cómo entrarle, porque pues nadie va a ser experto, ni tampoco en una situación así, pero pues siempre fue desde el amor, y creo que sí, creo que la palabra que utilizas, Heather, me embona muy bien hablar de compasión. Y caminar por el pasillo, caminar por ese espacio de tanto dolor fue muy enriquecedor, personal y profesionalmente. Y sí, creo que se construía mucho ground cuando yo venía y compartía en mi grupo de supervisión y decir, me pasó esto y estoy aterrorizada porque no sé qué hacer, pero hice, me ayudaba a construir ground. Y no sé si a ellos les ayudé un poco a construir ground, pero sí creo que a reconocer que la fe y la espiritualidad seguían presentes ahí con ellos. Entonces, bueno, creo que un poco la intención de mostrar el video, de compartir estas experiencias, era pues hacer este pequeño análisis, ¿no? De un contexto que a veces parece como muy alejado, porque también observaba que pues eso se vive en el norte, ¿no? Y luego a veces si estás en el centro, si estás en la Ciudad de México, ni te enteras que eso sucede. ¿No? Eso también me llamaba mucho la atención, que era, eso se vive allá. No, se vive, es algo que pasa en el campo, Es que no los nada más se inmigrantes vive están allá, en todas partes, en pero todas como están partes. en los márgenes, están en las franjas, aprenden a pasar desapercibidos y Totalmente, invisibilizados. totalmente. Y que es necesario invisibilizarse Claro, para es una lograr Por estrategia de supuesto, para adaptación, porque te salvaguardar. ven y Gracias también. O sea, me ha llenado, me hizo hacer más, cuestionarme. Y yo intento partir del presupuesto que yo no sé qué es vivir la experiencia del otro. Reconocer eso me ayuda a estar con el otro. O sea, yo no sé qué tienes, yo no sé qué pasas, no sé cuál es tu experiencia, pero estoy aquí por ti, con mi experiencia, con mi dolor, y te veo y te miro y dignifico tu experiencia. Yo quiero que solamente así puedo estar con el otro, sabiendo que no tengo ni la mínima idea cómo es ser el otro. Ay, muchas Muchas gracias. gracias, Soneid. Muchas gracias. A Me ustedes. encanta esta frase. Estoy Qué con mi bellas palabras. experiencia y dignifico la tuya. Muchas gracias. una pregunta para ti, Delia, que es para, sé que ya pasamos un poquito de tiempo, pero es para saber en tus palabras, ¿cómo te ha impactado a ti como persona y como terapeuta el trabajo con migrantes? Ay. Mira, yo he sido un migrante, yo he sido una migrante nacional.
¿no? Yo nunca he ido al extranjero, pero siempre me he estado moviendo dentro de la República Mexicana, ¿no? Es la primera vez que hago un trabajo con migración desde la psicoterapia, y lo que más me impactó a mí es que tuve que quitarme muchas desestructuras. El paciente no iba al consultorio, tú ibas al paciente, y aprender a relacionarme desde otros contextos. Entonces me relacionaba en la cocina, en el campo de juego, en la habitación, en el colchón, en la casa de campaña, y eso es muy enriquecedor como terapeuta. Creo que de momentos estamos muy conectados a el paciente va a llegar a ti al consultorio y vas a estar sentado frente a frente en una silla, y creo que es completamente diferente el terreno. Y te va a poder pagar. Y ajá, exacto, exacto, ¿no? Yo creo que ahí fue el impacto más grande, y siempre quise colocarme con mucha humildad frente al otro, porque seguramente hubo situaciones que de verdad no llegué ni siquiera a comprender, pero intentaba hacerlo con mucha humildad, ¿no? Porque hay situaciones muy fuertes, muy complejas, que creo que no las encuentras ni en el libro ni en una explicación. Yo siempre le he dicho a Eduardo, Eduardo le pone la teoría a las cosas que yo hago de práctica, no sé, yo no soy tan teórica, luego a veces soy más como de intuición, como de me resuena el corazón ahí y ahí lo hago, ¿no? Y desde ahí me coloco frente al otro. Entonces, sí, creo que fue una experiencia sumamente enriquecedora para mí, ¿no? Tanto profesional como personal, por supuesto, porque claro que yo agradecía el agua caliente, el colchón donde dormía, el techo que tenía, abrir el refrigerador y tener comida, cosas tan básicas que creo que de momentos a veces las pasas por alto, constantemente estaban presentes en mí y las agradecía, ¿no? De ver tanta vulnerabilidad. Entonces, pues es que era una cosa muy compleja, ¿no? Y a nivel profesional, pues sí, o sea, el apoyo de tener supervisión, de tener mi propio proceso terapéutico, ahí sí creo que tenemos que ser muy cuidadosos como terapeutas, estar muy al pendiente de ello, porque de verdad tu ground puede también derrumbarse. Creo que algo de lo que reflexionábamos cuando preparábamos esta plática es cómo haces que el ground terapéutico no se derrumbe, porque con tanto dolor, pues en cualquier momento tú también te puedes sentir Sí, ahí correcto. diluida en ese dolor, y, Sí. y sin ground también. Porque aparte, pues vivía sola, o sea, estaba fuera del hogar, de mi casa, de los míos, ¿no? Estaba en un lugar muy complejo ahí, ¿no? Bueno, Entonces, pues creo que me hizo creo que el haber preparado esto hizo una gran reflexión de lo que realicé, de lo que hice y de cómo logré sobrellevar esto. Y la invitación es pensar mucho en una supervisión y proceso terapéutico siempre que estés frente al otro, sea la teoría que sea, ¿no? Claro, ujú, aquí hablamos desde la Gestalt y desde todas las herramientas que la Gestalt te puede brindar, pero me parece ujú. que es como una responsabilidad como terapeuta y como ayuda a hacer esto, ¿no? Entonces, y agradezco muchísimo el espacio, agradezco muchísimo la sensibilidad con la que reciben el tema, y de todo corazón, pues bueno, me encantará volverla a saber y volver a participar de estos encuentros de mucha reflexión. Me parece que también son importantes de momento pararte en el camino y reflexionar a dónde vas y qué hiciste, ¿no? Esto me parece súper enriquecedor, lo agradezco muchísimo, de verdad.